Shalom, mis amados hermanos. Es un gran privilegio estar aquí nuevamente con ustedes y poder abrir la palabra de Dios en el Salmo 59, que tiene como título Oración pidiendo ser librado de los enemigos. Vemos que es un mictán de David que escribió, es un himno de David sobre no destruyas. Ya es el cuarto capítulo donde vemos ese nombre, no destruyas a tu pueblo, no destruyas a aquellos que te aman. Y dice que este salmo fue escrito en un momento muy preciso de la vida de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Vamos a ir a ese momento que está escrito en la palabra de Dios en 1 Samuel 19, versículo 11 y 12, dice así: Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. David, me imagino que precisamente después de bajar de aquella ventana de su casa, en vez de poder estar con su mujer después de la boda, después de un tiempo de matrimonio, pues tenía que huir. Y en ese momento, pues estaba en oración delante de Dios. Y luego escribió este himno para que nosotros lo meditáramos, porque varias veces aquí encontraremos la palabra Selah, que significa detente y medita la palabra que has escuchado. Entonces, mis amados hermanos, vamos a leer el primer versículo y el segundo. Dice así el Salmo 59. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Aquí David está expresando su necesidad, su deseo. Él está expresando lo que quiere que Dios haga con él, que lo libre de estos enemigos. Y vamos a darnos cuenta de una cosa. Saúl no solamente era el rey para David, sino que era también su suegro. Y recordamos aquí la palabra de Jesús que dijo en Mateos 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El rey se hizo pariente suyo a David. Al principio lo amó, eso lo podemos encontrar en 1 Samuel 16:21, y dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho. Cuando David tocaba esa arpa, cuando el espíritu maligno atormentaba a Saúl, dice, Saúl le amó mucho y le hizo paje de armas. Y luego vemos que la envidia, el rencor, la amargura llenaron el corazón de Saúl y comenzó a perseguir a David y se hizo su enemigo para toda la vida. En 1 Samuel 18:29 dice: y fue Saúl enemigo de David todos los días. Si de un principio lo amaban, terminó siendo su enemigo, porque no tenía ya el temor de Dios, ya no tenía la paz y la confianza que tenía Saúl antes cuando era obediente a Dios. Al perder la relación con Dios, también perdió la relación con un hijo de Dios, que era su yerno en aquel entonces. En toda esa situación, David decidió ir al lugar más seguro de la tierra, a la presencia de su Dios. Y dense cuenta que dice, Dios mío. Dios mío es una lindas palabras que podemos decir los que conocemos a Dios, los que pertenecemos a Dios. Porque dice la palabra de Dios, no cogerás el nombre de Dios en vano, porque eso es una ley, un mandamiento que Dios nos dio, nos dejó para nosotros, para que nos cuidáramos. Pero vemos en este mundo que, sin pensarlo, muchos dicen, oh, Dios mío, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Oh, my God, dicen en inglés. Bueno, en ruso también usan esas palabras, pero lo usan en vano. No le dan ese peso de conciencia de que yo sé que yo estoy hablando ahora
de mi Dios, que Dios es mío y yo le pertenezco a Él. Nosotros como el pueblo de Israel, antes no éramos pueblo, pero vino el momento y Dios nos escogió y nos hizo pueblos suyos. En Oseas hay una historia muy interesante. Oseas era un profeta de Dios y Dios le dijo que tomara por mujer a una mujer mala, o sea, no era una mujer virgen que se cuidaba para su marido. Pero Dios tenía un plan a través de su vida y pues esta mujer le dio a Oseas 3 hijos y 2 de ellos tenían nombres que Dios mismo se los puso. Bueno, los 3 fueron nombres de parte de Dios, pero veremos uno que decía el nombre Lo Ruama, que significa no compadecida, porque decía, este pueblo no tendrá más mi compasión, no tendré misericordia de este pueblo, porque pecaban delante de Dios. Y nació otro hijo y le pusieron por nombre Lo-Amí, que quiere decir, no es mi pueblo, este no es mi pueblo. Pero, movido a compasión, Dios le dijo a Oseas en Oseas 2:23, y la sembraré para mí en la tierra, a Israel, y tendré misericordia de Lo Ruama, o sea, la que no era compadecida, y diré a Lo-Amí, tú eres mi pueblo. Si antes no eras mi pueblo, ahora te estoy diciendo, tú eres mi pueblo. Y él me dirá, Dios mío. Y es lo que podemos ahora, así mismo como David, decirle a Dios, Dios mío. Porque yo, Señor, ahora soy tu pueblo, ahora yo soy tu hija, ahora yo le pertenezco a la patria celestial. Por eso puedo decir, en cualquier situación que yo esté pasando, Dios mío. Por eso pongamos mucha atención cuando llamamos a Dios o lo usamos en la vida cotidiana cuando estamos conversando con alguien. Amén. Mas sabemos que David era hijo de Dios. Sabemos que David era un siervo fiel de Dios. Por lo tanto, podía decirle, mi Dios eres tú. Te alabaré, Dios mío, y te exaltaré. En el Salmo 118:28. Que podamos así nosotros también llamar a Dios con plena conciencia de que Jesús, al escucharnos, nos escucha. Que Dios, el Padre Celestial, al escuchar a uno de sus hijos, enseguida inclina su oído y dice, mi hijo me está llamando. Mi hijo, mi hija me está llamando mi Dios. Y el Señor, pues, por eso nos dice, clama a mí, yo te responderé. Qué hermoso, ¿verdad? Pues David clamaba constantemente. Y aquí David le pide a Dios ser librado de sus enemigos. Versículo 3 y 4 de Salmo 59. Porque he aquí, están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Vamos a detenernos aquí. Está en una persecución injusta David. Por eso le expone a Dios su causa. Y le dice, Señor, no por mi pecado, ni por mi falta, ni por mi iniquidad, ni porque he hecho algo malo, me están persiguiendo. Por eso, líbrame, pedí a Él. Y es interesante que pues Jesús también a sí mismo fue juzgado. No teniendo pecado, no teniendo culpa alguna, lo llevaron a la muerte. Y el Señor a nosotros, sus hijos, nos advirtió que también seríamos perseguidos. Eso está escrito en Juan 15:20 para que no nos aterroricemos cuando somos perseguidos. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así nos dijo Jesús para que nos animemos y esperemos y confiemos en Él cuando estemos en situación de persecución o cuando alguien nos odia o cuando tenemos muchos enemigos. Por eso también Dios a través de Pedro dice así en 1 de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, porque haciendo el mal, porque también Cristo padeció una vez por los pecados.
Si el Señor Jesucristo padeció haciendo el bien, tomemos este ejemplo y no nos amedrentemos por ser perseguidos por hacer el bien. Mejor es que nos digan mentiras de nosotros que nos alaben por ser malhechores. Amén. Y por eso, padeciendo, oramos a Dios, así como David oraba a su Dios y tenía confianza de que Dios le iba a responder. Versículo 4 y 5. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de los que se rebelan con iniquidad. Selah. Aquí David dijo al músico principal: deténganse para que el pueblo pueda meditar. Aquí David está pidiendo a Dios que se despierte. ¿Para qué? Dice, para castigar a los enemigos. Es interesante que David le dijo a Dios: despierta, como si estuviera en la noche. Y es interesante que en la historia, cuando Jesús estaba en la tierra y los discípulos estaban precisamente en la noche, padeciendo una grande tempestad, casi que podían perecer todos, el Señor, como que si estuviera durmiendo, se despierta y viene a su encuentro. Eso está en Mateos 14, 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Era prácticamente lo que le estaba pidiendo David: Señor, levántate, despierta y ven a mi encuentro. Es interesante que David pedía cosas que después, en el futuro, se cumplían. Y así se cumple en cada uno de nosotros. Cuando estamos en situaciones perversas, verdaderamente parece que es que el sol se escondió y estamos en la noche. Porque la noche simboliza algo así como de tinieblas, algo de maldad. Y uno dice: Señor, despierta, ven a mi encuentro, ayúdame. Así como David clamaba, también nosotros a veces clamamos en nuestros corazones. Así los discípulos clamaban y Cristo vino. Pero es que Dios nunca duerme, no adormecerá, no duerme, no desmaya el que guarda a Israel. Y David lo tenía bien claro. Por eso ese Señor, ven a mi encuentro, despierta. También le dice David: y mira. Pareciera que los ojos de Dios están cerrados a la adversidad de sus hijos, pero no. En el Salmo 34, 15, el mismo David dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, Dios no duerme, Dios no se cansa, sus ojos no están cerrados, Él no voltea su vista de sus hijos, sino que está muy atento. David apela aquí, dice, al Dios de los ejércitos, en hebreo de Elohim Tsebaot, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Todopoderoso, el que va delante de la batalla. A Él clamo, decía, y le decía: ven tú y mira lo que está sucediendo. Y miren lo que pide: levántate para castigar a las naciones. No tengas misericordia de los que se rebelan con iniquidad. Vamos a razonar aquí dos cosas importantes. ¿Por qué pedía David castigar a las naciones si su enemigo era un hombre? Es que David estaba profetizando de lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Que las naciones se levantarían contra el pueblo de Israel y sitiarían a Jerusalén y lo iban a destruir. Y por eso David, de antemano, por el Espíritu Santo, pide: Señor, despierta para castigar a las naciones.
porque no solamente soy yo perseguido, mi pueblo será perseguido. Es impresionante cómo David estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hablaba a través de él del futuro que iba a suceder. Vamos a ir a Ageo 2 para darnos cuenta de lo que está hablando David. Ageo 2, versículos 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. Y nos damos cuenta pues que Dios como que le dijo a David y a su descendencia, yo haré temblar el cielo y la tierra, pero yo los salvaré. Y Dios salvó a Jerusalén miles de veces, muchas veces. Cuando los otros reyes después de David gobernaban y venían y sitiaban la ciudad y Dios los salvaba, después lo llevaron en cautiverio porque todo estaba profetizado. Y en los últimos tiempos también sucederá que vendrán contra Israel, porque así está dicho. Y ya David pidió que Dios castigara a las naciones y Dios le dijo, yo los castigaré, yo los haré temblar. Miren lo que dice en Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios. ¿Por qué derramará Dios? ¿Por qué dice precisamente sobre la tierra? Para castigar a todas las naciones según le pidió David, lleno del Espíritu Santo. Y dice, y no tengas misericordia de los que se rebelan con iniquidad. Y vemos que la ira de Jehová, las 7 copas de ira y todas las trompetas, son la ira sin misericordia, porque se rebelaron contra Dios y contra su unigénito Hijo Jesucristo. O sea, Dios cumplirá la oración de su santo, de su siervo David, y de todos aquellos que clamamos a Él con todo el corazón. Es impresionante. Pero Spurgeon, razonando en estos versículos de el Salmo 59, cuando dice, no tengas misericordia de ninguno de los pérfidos traidores, dice así Spurgeon, que también meditaba mucho en las palabras y era un hombre lleno de Dios, ten misericordia de ellos como hombres, pero no como transgresores. Si continúan endurecidos en su pecado, no pases por alto su opresión. Al pasar por alto el pecado de los transgresores, sería dejar a los rectos bajo su poder. Por tanto, no pases por alto sus ofensas, sino dales la retribución debida. Y ese era el corazón de David. No pases por alto las ofensas, las cosas que están hablando contra el pueblo de Dios y contra el Dios de Israel. Dios por eso nos castiga ahora en amor, no en ira. Nos castiga para amonestarnos, para llevarnos a Dios. Castiga este mundo, me refiero a las personas que no conocen a Dios, también los lleva a un estado de dolor, sea cual sea la situación, para que ellos clamen a Dios y conozcan a Dios, pero no en su ira. Ahora Dios tiene misericordia y extiende su mano a toda criatura para que sean salvos, pero vendrá el futuro, cuando Dios derramará su ira contra todos aquellos que se rebelaron, que no aceptaron el castigo de Dios por amor. Y entonces será bien horrible, ¿verdad? Versículos 6 al 8 de Salmo 59. Volverán a la tarde, ladrarán como perro y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca espada hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de ellos, de todas las naciones. ¿Ven cómo David, lo que yo estaba diciendo, profetizó a través de su pedido lo que iba a suceder? Que rodearán al pueblo de Israel. Los rodearán y dirán, ¿quién oye? En la soberbia de su corazón dirán, Dios no ve, Dios no nos detendrá, somos más fuertes que Dios, como en el tiempo de cuando la torre de Babel querían llegar al cielo y ser más poderosos que Dios.
y Dios los detuvo y los confundió, les confundió las lenguas, así Dios confundirá a todo hombre que en la soberbia se enaltece contra Dios y contra su pueblo. Pero eso será en el futuro. Y lo que habla David acerca de que rodearán la ciudad se puede leer en Zacarías 14, 1 y 4. Donde dice que Dios se burlará de todas las naciones. Ustedes lo pueden apuntar para que después en la casa lo puedan estudiar. Y vamos a ir al versículo 9 de Salmo 59. Dice así: a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Dios es mi defensa, en Él confiaré. Somos hermanos, esperar en Dios es nuestra confianza. Esperar en Dios es mostrarle lealtad a nuestro Dios. En Isaías 37 dice: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, Dios da voces, que su fortaleza sería estarse quietos. David sabía que esperar la defensa de Dios es la mejor opción. Muchas veces queremos correr cuando estamos en circunstancias difíciles. Muchas veces cuando de pronto nos dicen, no sé, de alguna enfermedad, cuando sentimos algún dolor, queremos correr enseguida a los médicos, queremos correr pues para buscar la solución. Estamos en deudas, estamos rompiéndonos la cabeza, estamos corriendo. Pero el Señor dice: espera, yo soy tu defensor, porque Dios es fiel a su palabra. Isaías 30, 15, porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Muchas veces corremos a Egipto, pero Dios no quiere que corramos a Egipto. Egipto simboliza el mundo, o sea, las cosas que tratamos de hacer, pero sin Dios. Dios dice: no confíes en el mundo y en los que están en este mundo, confía en mí. No corras en busca de ayuda del hombre. Primeramente búscame a mí y yo abriré las puertas, tocaré corazones y te ayudaré. Y la gloria no será para el hombre, será para mí, dice el Señor. Por eso no corramos a Egipto, porque será en vano para buscar ayuda. Corramos a Dios como lo hacía David, para encontrar defensa en su Dios. Amén. Versículo 10 dice así: el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. La confianza de David: yo veré la recompensa de los impíos. Y Dios irá delante de mí. El Señor va delante de nosotros. El Señor así lo prometió en las profecías y en aquellas lindas promesas que le da al pueblo de Israel. Vamos a ir a Isaías 45:2. Hay una linda canción basada en este versículo. Dice: yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Es una linda adoración, es una linda promesa que Dios nos da. Yo iré delante de ti, yo soy el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Confía en mí, no corras delante de mí, espera. En quietud y en confianza será tu fortaleza. Y David estaba muy seguro y muy confiado en su Dios. Amén. Versículo del 11 al 13. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Dios, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra, Selah. Nuevamente encontramos esta palabra donde David le dice al músico principal: aquí tienes que hacer una pausa.
para meditar. ¿Qué es lo que le está pidiendo David? Dios le dice David le dice a Dios el motivo por el cual él quiere que esos hombres, que esos enemigos, que esas naciones en el futuro sean castigados. Dice, por el pecado de su boca, por la palabra de su boca, porque hablan necedades, hablan de la soberbia de su corazón. La lengua, dice la palabra de Dios, que es un mal súper grande. Si no es refrenada la lengua, pues podemos matar a naciones. Y es lo que sucede por la soberbia de las personas, es que hay muchas guerras. Y por no cuidar sus palabras, muchas veces nos hacemos enemigos. Dice, por su soberbia, por la maldición y las mentiras que ellos profieren. David, como Dios, no se agradaba, digamos así, no se agradaba, o más bien le daba un celo por la santidad de Dios, que él no podía soportar esas mentiras y maldiciones que esos enemigos decían contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios. Por eso le está diciendo, Señor, deshazte de ellos. Dice, pero no los quites para que tu pueblo no se olvide, sino que dispérsalos. Y bueno, como ya vemos, los enemigos de Dios siempre fueron iguales en toda la historia, ¿verdad? De la humanidad. Los enemigos no cambian, siempre son soberbios, siempre son malos, siempre hablan mentiras, hablan maldiciones, son soberbios, son iguales, no cambian. Y en un futuro serán iguales. Por eso David le pide que reciban su justo pago. Y David pide que Dios haga todo esto para que toda la tierra sepa que Dios gobierna en Israel hasta los confines de la tierra. Y Dios a través de Isaías 37-35 dice así: porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, a Israel, a Jerusalén, por amor de mí mismo y por amor de mi siervo David. Ya ven cómo Dios estimaba a su siervo David, que prometió y lo cumplió y lo cumplirá en un futuro y salvará a Jerusalén y a toda Israel. Lo salvará de las manos de los enemigos. Dios nunca olvidó las oraciones de David. Nos podemos dar cuenta. Amén. Versículos 14 y 15. Dice así: vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Bueno, no les basta a David, no, pues que Dios los castigue, sino que dice que anden como perros ladrando, buscando comida. Y es que no hay paz para el impío, dice el Señor. Pueden tener todo, pueden tener todas las riquezas del mundo, pero su corazón no estará en paz, porque no están en paz con Dios. Y es lo que vemos, que se está cumpliendo lo que David dijo. Lo más importante que tiene el Hijo de Dios es que con mucho o con poco, Él tiene la paz, el amor, el gozo del Señor. Él tiene la fe para confiar en Dios. Y lo único que no tienen las personas que no conocen a Dios es a Dios mismo. Ellos no tienen su paz, ellos no tienen su amor. Por lo tanto, sus almas no están saciadas. Aún teniendo muchas riquezas, no se sacian con todo eso. Una vez más vemos que Dios respondió a la oración de David. Dice el versículo 16 y 17, que ya prácticamente son los últimos: pero yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Una de las cosas que siempre hacía David era adorar
y alabar a su Dios. Como ahora leímos este hermoso salmo en el momento cuando era perseguido por Saúl, él alababa a su Dios, él le cantaba a su Dios, él adoraba, él tenía un corazón humilde para adorar a Dios y era lo que Dios busca y está ahora también buscando, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, así como lo hacía David. Es interesante que David esa noche, él tuvo que huir por una ventana, pero al llegar la mañana, dice, yo alabaré su misericordia. Dios siempre fue y será el refugio de los que le temen. Salmo 103, 17 dice así, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres. Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por eso David dice, yo cantaré de su poder. Y Dios nos invita a nosotros a cantarle a Él en cualquier situación. Nos están persiguiendo, cantemos adorando a nuestro Dios, porque en eso demostraremos, vamos a reflejar que confiamos en Dios, que tenemos la paz de Dios. Todo nos va bien porque Dios en su misericordia pues nos abrió puertas y nos ha bendecido. Aún más vamos a adorar a Dios y adorar su nombre dándole las gracias, contando a todo el pueblo cuán grande es Dios. Por eso, mis amados hermanos, espero que este capítulo de los Salmos les haya bendecido como bendijo a mi alma y tomemos las lecciones que Dios nos quiso dejar a través de este Salmo. Dios escucha la oración de sus santos. Clamemos a Dios en toda situación con plena confianza de que Él es tu Dios, Él es mi Dios y yo en Él confiaré. Amén. Un fuerte abrazo desde Tambov.